A principios del siglo XX, en algún lugar de la costa de África Occidental, un buque de vapor alemán abandonaba el puerto. De repente, el tiempo empeoró. El barco entró en una espesa niebla y terminó encallado en un banco de arena cercano a la costa. Por suerte nadie resultó herido e incluso pudieron salvar su preciada carga, pero el barco quedó atrapado en la arena para siempre. Y no estaba solo. Casi toda la costa occidental de Namibia se llama Costa de los Esqueletos. Si el nombre suena aterrador, es porque lo es. Esta línea de playa de 1570 kilómetros de largo es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Las tribus bosquimanas creen que su deidad suprema hizo esta tierra cuando estaba enfadada. Los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron Namibia en el siglo XV, y por supuesto, tampoco les gustó la Costa de los Esqueletos. Los exploradores portugueses pensaban que en esta tierra estaban las puertas del inframundo. Aquí es donde el desierto del Namib se encuentra con el océano Atlántico. Puede que sea peligroso, pero también es precioso, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la Costa de los Esqueletos tuviera un director de relaciones públicas, renunciaría al cargo el primer día de trabajo. La zona no es precisamente apta para turistas, debido a su geografía y su historia. Bajo la arena y las olas hay una corriente marina secreta que acecha a los navegantes desprevenidos. Se llama Corriente de Benguela. Fluye a lo largo de la costa de África. Esta parte del Atlántico es rica en vida marina, pero en la costa el ambiente es bastante poco amigable. El desierto del Namib tiene un clima muy árido y es una de las regiones más secas de la Tierra. Y esa vida marina que acabo de mencionar son tiburones, 11 especies para ser exactos. Y sí, incluso el gran tiburón blanco aparece de vez en cuando. Hasta ahora tenemos un paisaje desértico, fuertes corrientes y tiburones. Definitivamente no es un lugar para pasar un día de picnic junto a la playa. Pero si alguien llega a la Costa de los Esqueletos, ¿se dará cuenta de que está en peligro? No te preocupes, lo sabrá. La playa está plagada de naufragios de todos los tamaños y formas. ¿Recuerdas el barco alemán que mencioné al principio? Su enorme y oxidada popa sobresale en la arena del desierto. Hay unos 500 naufragios en total esparcidos por la costa, desde galeones portugueses con siglos de antigüedad hasta barcos que llegaron aquí en el siglo XXI. Un pesquero llamado Seila India se soltó de su cable de remolque en 2008 y terminó en la Costa de los Esqueletos. Bueno, no se escapó solo, tuvo algo de ayuda de los elementos, pero es mejor ser una atracción turística en una playa que terminar destrozado y convertirse en chatarra. Allí es a donde el remolque se dirigía en realidad. Pobrecito. El habitante más famoso de la Costa de los Esqueletos es el Dundee Star. Este carguero británico encalló aquí en 1942. La enorme operación de rescate que siguió revela por qué esta zona es tan peligrosa para los marineros. Los rescatistas consiguieron salvar a toda la tripulación y a los pasajeros, pero a un alto precio. En el proceso se perdieron un avión y un remolcador. El último de los rescatistas tardó 2 meses en regresar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué? Un vistazo al mapa de la región revela la razón. Existe un interminable mar amarillo, la arena. Aquí hay muy pocas carreteras, así que es difícil llegar a la Costa de los Esqueletos por tierra. También hay obstáculos legales. Se necesita un permiso especial para transitar por esta zona. Pero los esqueletos del nombre no solo se refieren a barcos, también representan huesos de animales. La mayoría pertenecían a ballenas y focas. Muchos animales se han adaptado a este hábitat, así que leones y hienas recorren las costas en busca de comida. Bueno, ahora también tenemos leones hambrientos, como si los tiburones no fueran suficientes. Otros animales con residencia temporal en la Costa de los Esqueletos son elefantes, guepardos, leopardos y jirafas. En 1971 las autoridades namibias crearon aquí un parque nacional, pero salvo por los surfistas que buscan un subidón de adrenalina, no recibe muchos visitantes. Se entiende por qué. El desierto del Namib es el más antiguo del mundo y tampoco es muy turístico. Quienes viajen a la región deben llevar protector solar y una chaqueta de invierno. Una combinación extraña, ¿verdad? Bueno, no tanto si se piensa que durante el día las temperaturas se disparan por encima de los 45 grados centígrados.
Por la noche, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación, es decir, 0 grados. Menuda montaña rusa climática. Y ese no es el peligro final. Sí, hay más. ¿Recuerdas cómo se perdió aquel barco alemán en la espesa niebla? No fue un hecho aislado. Debido al clima de la región, la niebla aparece con frecuencia. Los marineros deberían taparse los oídos, pero esta niebla es buena para la fauna. Es su única fuente de agua en el desierto del Namib. Los reptiles y mamíferos se han adaptado a este duro clima y utilizan la menor cantidad de agua posible. Arenas movedizas, niebla espesa, fuertes corrientes, leones y tiburones. No es lo que se suele poner en los folletos turísticos, pero la Costa de los Esqueletos no es la única playa del planeta en la que no querrías pasar tus vacaciones. Te llevaré a Cape Tribulation, en Australia. La zona abarca unos 48 kilómetros cuadrados en el noroeste del continente, pero no es seca como la Costa de los Esqueletos. Forma parte de la selva tropical de Daintree. Aquí es la selva y no el desierto la que se encuentra con el océano. La playa de Cape Tribulation parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. ¿Australia? ¿Otra vez tiburones? No, aquí te esperan cocodrilos si decides darte un chapuzón en el mar. Son cocodrilos de agua salada, a los que se llama saltis. Es un bonito apodo para un reptil tan peligroso. Pero no están solos. La fauna parece tener un problema con los visitantes. De octubre a junio, las aguas que rodean Cape Tribulation se llenan de medusas de caja, también llamadas avispas de mar. Su veneno afecta al sistema cardiovascular humano. Si un nadador es tocado por una medusa, no tendrá tiempo de llegar a tierra para pedir socorro. El vinagre ayuda a neutralizar la picadura, por lo que conviene llevar una botella de repuesto en el equipaje. Los cocodrilos y las medusas suenan peligrosos, pero hay otro animal del que debes cuidarte. Se trata del jabalí. Puede sonar gracioso, pero no te reirás cuando te persiga uno por la playa. En Australia viven 21 millones de jabalíes. Son activos sobre todo de noche, lo que aumenta aún más el peligro de que uno de ellos se lance sobre ti en la oscuridad. La mejor defensa es correr en círculos. Los jabalíes no cortan bien las esquinas. Probablemente por eso no son muchos los que se dedican a las carreras. Cape Tribulation te tiene reservado un último peligro y no es un animal. Aquí hasta los árboles conspiran contra los visitantes. El árbol urticante tiene ese nombre por una buena razón. Si intentas agarrar una de sus hermosas bayas rojas, se defenderá. Sus púas son como pequeñas esquirlas de cristal. El efecto desagradable que producen en la piel dura un mes. Luego está el arbusto de la espera. Pero, ¿quién llama así a estas especies? Esta larga enredadera tiene pinches que te agarran y no te sueltan. Son tan fuertes que pueden tirar a un humano de un caballo. Tendrás que esperar a que alguien pase y te salve de este espinoso asaltante. Si estabas a punto de tachar esta playa australiana de la lista de vacaciones, espera un momento. Aquí el turismo está en auge. Las autoridades han restringido el acceso a todas las zonas peligrosas. Los visitantes se bañan en cascadas de ensueño rodeados de una exuberante vegetación. Incluso hay cuerdas para columpiarse. Esta sí que es una playa en la que uno puede relajarse. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000 comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio.
Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía un tercio del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Wiggle, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados.
Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3.000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5.000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar. O al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces.
El nuevo propietario, la Compañía de la Bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el Canal de Panamá e incluso por el Canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador.
El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho. Si te pidiera que nombraras el naufragio más famoso de todos los tiempos, elegirías el Titanic, ¿verdad? El Océano Atlántico, la esperanza de una nueva vida, desgarradoras historias de amor. Tenía todo para convertirse en un éxito en taquilla. Pero supongo que nunca has oído hablar del SS Princess Alice, que se hundió en las aguas residuales del río Támesis, llevándose consigo entre 600 y 700 vidas. La vida en el Londres victoriano del siglo XIX no era fácil, en especial para la clase trabajadora. Sin embargo, el transporte público asequible y los días festivos bancarios lo hacían un poco más llevadero. La gente podía escaparse a la costa en tren o en un barco de recreo, aunque solo fuera por un día. Sheerness, en la isla de Sheppey, Kent, comenzó como un fuerte bajo el reinado de Enrique VIII y luego se convirtió en un bullicioso pueblo con un astillero. Cuando inauguraron una estación de tren en 1863, se convirtió en un destino principal para excursionistas y veraneantes. Paseos marítimos, muelles encantadores y un montón de actividades divertidas junto al mar. Lo tenía todo. Un poco tierra adentro, a lo largo del río Támesis, se encontraban los jardines de Rusherville. Estos contaban con campos de tiro con arco, boleras, laberintos, lagos, senderos en acantilados e incluso un bazar floral. Además, había un aviario, una fosa para osos y el esqueleto de una ballena perdida que había tomado un rumbo equivocado. Los londinenses de finales del siglo XIX podían subirse a un tren o navegar por el Támesis en barco, y ambas opciones eran bastante populares. Pero el 3 de septiembre de 1878, muchas más personas de lo habitual optaron por el barco.
Lo eligieron como primera opción después de que un tren de pasajeros colisionara con vagones de carga en Kent y se llevara la vida de 5 personas. El río les pareció una forma más segura de viajar. Una de las embarcaciones disponibles para el viaje era el SS Princess Alice. El barco de ruedas de paletas fue lanzado por primera vez en 1865 en la costa oeste de Escocia. Su nombre original era Bute y era utilizado como ferry por los pasajeros de la compañía de ferrocarriles de Wemyss Bay. Un par de años después, fue vendido y renombrado en honor a la tercera hija de la reina Victoria. Luego, fue vendido nuevamente y apodado el barco del Shah, cuando transportó al Shah de Persia por el Támesis hasta Greenwich en 1873. El barco había pasado por varias alteraciones en su vida útil. Recibió nuevas calderas y mamparos estancos. La Junta de Comercio lo había inspeccionado y lo había declarado seguro. En el año de su último viaje, se le permitió oficialmente transportar hasta 936 pasajeros entre Londres y Gravesend en aguas tranquilas. El día de la tragedia, el Princess Alice estaba en lo que se llamaba un viaje a la luz de la luna río abajo desde Swan Pier, cerca del puente de Londres, hasta Sheerness, Kent, y de regreso. El viaje no era costoso, por lo que la mayoría de los pasajeros eran de clase trabajadora. También había una banda musical a bordo para animar a los navegantes. El 3 de septiembre fue un día muy brillante y muchas familias estaban contentas de poder aprovechar los últimos rayos de sol del verano y disfrutar del aire fresco del mar. La entonces propietaria del barco, la London Steamboat Company, tenía varios buques en la ruta, por lo que los pasajeros podían subir y bajar libremente de las distintas embarcaciones. A eso de las 6:30 de la tarde, después de un hermoso día al aire libre, el SS Princess Alice se dirigió de regreso al muelle Swan. No se llevaban listas oficiales de pasajeros, por lo que nunca sabremos exactamente cuántas personas estaban a bordo esa noche. Pero se dice que la embarcación estaba cerca de su capacidad máxima. A medida que oscurecía y refrescaba, muchas familias decidieron quedarse dentro del salón o en sus camarotes abajo. Algunas historias suenan a destino. El capitán del Princess Alice permitió que su timonel se quedara en Gravesend y lo reemplazó con uno de los pasajeros. John Ayers era un marinero, pero tenía poca experiencia en el Támesis o con una embarcación como el Princess Alice. Alfred Thomas Merriman, un chef del este de Londres, había recibido la oferta de trabajar en el buque en el último momento. Tenía 30 años y era padre de 4 hijos, por lo que no podía rechazar dinero extra. Alrededor de las 7:40 de la noche, estaba de pie en la cubierta junto a la puerta del salón. Para ese momento, el Princess Alice había pasado Tripcock Point y entrado en Galleon's Reach. Los pasajeros podían ver el muelle de North Woolwich a lo lejos. Muchos de ellos planeaban desembarcar en esa parada. Y fue entonces cuando Merriman notó un gran barco cargado de carbón. Era el Bywall Castle. Este buque normalmente transportaba carbón a África, pero acababa de ser repintado en un dique seco. El Bywall Castle iba a Newcastle para recoger carbón y llevarlo a Alejandría, Egipto. El capitán del barco, Harrison, no estaba muy familiarizado con esas aguas, por lo que llamó a Christopher Dix, un experimentado piloto del río Támesis, para que le echara una mano, aunque no era necesario. El barco tenía una lujosa parte elevada bajo la cubierta, y Dix no podía ver bien lo que había delante de él. Así que tenían a un marinero de vigía. Al zarpar de Millwall a la velocidad de 5 nudos, o 9 kilómetros por hora, intentaron mantenerse en el centro del río, pero otras embarcaciones tenían otros planes. Cuando se acercaban a Galleon's Reach, Dix divisó la luz roja de estribor del Princess Alice, que se dirigía hacia ellos, pero planeaba pasar por el lado derecho. Al mismo tiempo, Grinstead, el capitán del Princess Alice, iba contra la corriente del río en un intento de encontrar aguas tranquilas en el lado sur. Ajustó su rumbo, dirigiéndose hacia la trayectoria de Bywall Castle. Ambas tripulaciones se dieron cuenta de que se dirigían a una colisión. Dix intentó evitarla y hasta ordenó máxima reversa en los motores, pero ya era demasiado tarde. El Bywall Castle colisionó de frente con el Princess Alice, que era mucho más pequeño y pesaba menos de un tercio de las 890 toneladas del carguero de carbón. Partió en dos el barco de pasajeros. Como Merriman recordó más tarde, las risas a bordo cambiaron de inmediato a gritos y pánico. Algunas personas corrieron al puente en busca de seguridad.
Merriman se apresuró hacia el capitán y le preguntó qué hacer a continuación. La respuesta fue sombría. Nos hundimos rápido, hagan lo mejor que puedan. Los extremos del barco se elevaron por los aires y el centro simplemente se hundió, llevándose consigo a los pasajeros. Aquellos desafortunados que estaban bajo cubierta quedaron trágicamente atrapados. El impacto provocó que toneladas de aguas residuales sin tratar brotaran de las salidas cercanas al sitio de la colisión. El agua se convirtió en un revoltijo espumoso de desechos no procesados con un hedor horrible. Era lo suficientemente potente como para provocarles arcadas incluso a los marineros más resistentes. En medio del caos, los pasajeros lucharon por sus vidas en el agua contaminada. Inhalaron bocanadas de desechos peligrosos sin saberlo. La tripulación a bordo del Bywell Castle se puso en acción. Dejaron caer cuerdas desde su cubierta e instaron a los pasajeros del Princess Alice a subir a bordo. Todo lo que pudiera flotar, desde tablones hasta barriles, fue lanzado al agua para servir como dispositivo de flotación para aquellos que lo necesitaran. Otros miembros de su equipo lanzaron un bote salvavidas y rescataron a 14 personas. Barcos cercanos, amarrados a lo largo de las riberas del río, se unieron a la misión para recoger a sobrevivientes del agua. Muchos de los pasajeros del Princess Alice no sabían nadar, y era aún más complicado para las damas que llevaban vestidos largos y pesados. Merriman fue uno de los afortunados que sí tenía esta habilidad. Primero se sujetó a un trozo del naufragio y luego, cuando otros llegaron, se alejó a nado y se aferró a una cuerda que colgaba del costado del Bywell Castle. De esta manera lograron salvar a alrededor de 130 personas. Otro sobreviviente fue Robert Haynes, quien tocaba en la banda. Le gustaban los barcos y había notado el Bywell Castle un par de minutos antes de la colisión. Optó por no seguir al resto de la banda, que bajó para descansar, y eso le salvó la vida. El barco hermano del Princess Alice, el vapor Duque de Teck, llegó 10 minutos tarde para ayudar con los esfuerzos de rescate. Solo 2 personas que estaban debajo de la cubierta o en el salón lograron sobrevivir a la colisión. Todavía no sabemos el número total de vidas que se perdieron ese día, pero está entre 650 y 700. Y lo que hace esta historia aún más trágica es que ha sido mayormente olvidada. Como marinero experimentado y primer hombre en navegar sin escalas por su cuenta alrededor de Norteamérica y Sudamérica, Matt Rutherford ha visto muchas cosas durante sus travesías, pero sin duda se destaca lo que presenció en 2013 mientras navegaba por las aguas del Atlántico con su colega. A unos 1.300 kilómetros de la costa de las Bermudas, no muy lejos del famoso Triángulo de las Bermudas, observaron un barco que parecía moverse solo. Las velas no estaban izadas y el motor no funcionaba. Los marineros decidieron comprobar si había alguien que necesitara ayuda a bordo, así que se acercaron al misterioso barco. Una vez allí, se dieron cuenta de que no había ni un alma viva a bordo. Rutherford empezó a grabar para documentar su descubrimiento. El barco parecía tan abandonado que esperaban encontrar cosas terroríficas en su interior, pero eso no detuvo a Rutherford en su búsqueda. La nave, que resultó llamarse Wolfhound, parecía lujosa y probablemente costaba cientos de miles de dólares. Era bastante extraño encontrarla flotando sola en medio del océano. Parecía que quien la había abandonado se había ido con prisa. Había ropa y otros efectos personales en la cabina principal. Algunas partes del techo se habían caído y algunos cajones se habían abierto. Los valientes marineros decidieron remolcar el barco fantasma de vuelta a las Bermudas. No fue fácil, porque el Wolfhound era más grande y pesado que su barco. Luego de varios días en el mar, la tripulación se estaba quedando sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba por allí que se detuviera para echarles gasolina. Siguieron tirando del Wolfhound hasta que el cabo de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podían quedar varados en el Triángulo de las Bermudas, así que tuvieron que abandonar el barco. Lo que realmente ocurrió y cómo terminó el Wolfhound en medio del océano seguirá siendo un misterio. Se rumorea que pertenecía a un miembro del Royal Irish Yacht Club. El barco realizaba su primer viaje de Connecticut a las Bermudas y luego a Antigua.
se vio envuelto en una terrible tormenta a unos 650 kilómetros de Delaware. Los vientos eran tan fuertes que el yate volcó 2 veces. Un carguero griego rescató a la tripulación. Abandonaron el barco con una baliza de emergencia encendida. Los tripulantes rescatados afirmaron que vieron que la nave se hundía, lo que no hace sino añadir más preguntas a la historia. ¿Cómo volvió a la superficie? ¿Tiene algo que ver el Triángulo de las Bermudas? El propio Cristóbal Colón informó acerca de la extraña actividad de la brújula en esta misteriosa zona cuando se dirigía al Nuevo Mundo. A pesar de las historias de más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos en la zona, sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este dato resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Podría tener sentido, porque cuanto más transitada es la zona, más accidentes ocurren. Pero claro, no es el número de desapariciones lo que hace que el lugar sea tan misterioso, sino la falta de explicaciones y los restos perdidos para siempre. El primer barco confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue el USS Pickering. En 1800 zarpó de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El buque navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de ellos. La explicación más aceptada es que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nadie encontró restos del naufragio, nunca lo sabremos con certeza. El mayor buque que ha desaparecido en esta misteriosa zona fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops zarpó de Barbados rumbo a su hogar, en Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y se desvaneció en el aire, o más bien en el agua. El Cyclops nunca envió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación y sin dejar rastros. El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del mundo donde desaparecen barcos o resurgen misteriosamente. Una de las historias más famosas de buques fantasmas es la del SS Vikimo. Este gran vapor de carga fue construido en Suecia. El 1 de octubre de 1931 quedó atrapado en el hielo. La tripulación decidió esperar y consiguió librarse al cabo de un par de días, solo para volver a quedar atrapada en menos de una semana. Esta vez no lograron salir. Un equipo de rescate acudió por aire para salvar a 22 de los miembros de la tripulación. Otros 15 se quedaron en un refugio de madera que construyeron no muy lejos del barco. Su plan era esperar a que pasara el invierno y volver a bordo. A finales de noviembre, una fuerte ventisca azotaba la zona. Cuando terminó, el Vikimo parecía haber desaparecido con la tormenta. El capitán consideró que debía haberse roto y hundido, pero unos días después, un cazador les informó que había visto el barco a unos 70 kilómetros de su campamento. La tripulación consiguió encontrarlo y se llevó la carga más valiosa de su bodega. Temían que el Vikimo no sobreviviera a aquel duro invierno, pero al final lo consiguió. Una vez desaparecido el hielo, se alejó flotando y terminó a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Mucha gente dijo haber visto el barco fantasma en alta mar. Algunos incluso intentaron abordarlo para salvarlo, pero el tiempo no lo permitió. La última vez que alguien vio el SS Vikimo fue en 1969, 38 años después de que su tripulación lo abandonara. Todavía podría estar a la deriva en algún lugar del océano. La historia del MV Joyita ocurrió en el Pacífico Sur. Originalmente era un yate de lujo de madera. Tras prestar servicio durante 20 años a varios propietarios, se convirtió en un buque mercante. En 1955 emprendió un viaje comercial que debía durar unos 2 días. Cuando no llegó a su destino a tiempo, nadie se preocupó al principio, ya que en aguas abiertas puede haber contratiempos. Pero un día más tarde, sin señales de socorro del Joyita, era evidente que algo grave le ocurría. Había 25 personas a bordo y sus familias querían encontrarlas. Un equipo de búsqueda y rescate trabajó duro durante 6 días, buscando el barco o al menos sus restos en un área de casi 260.000 kilómetros cuadrados.
es decir, 1,5 veces más grande que Florida. Lamentablemente, la misión tuvo que regresar sin ningún resultado. Parecía que el Joyita había desaparecido sin dejar rastros. Un mes más tarde, otro buque mercante avistó al Joyita a la deriva en el océano, a kilómetros y kilómetros de su ruta original, y ninguno de los tripulantes o pasajeros estaban a bordo. La carga también había desaparecido. Los botes salvavidas tampoco estaban, así que la gente debió escapar del barco con la esperanza de salvarse. Resultó que la tripulación había estado intentando conseguir ayuda mientras sintonizaban la radio en el canal internacional de socorro, pero un cable dañado no les permitió enviar la señal a más de 3 kilómetros. Aparentemente, cuando abandonaban el barco, la tripulación se llevó el diario de viaje y aún no sabemos qué le pasó exactamente al Joyita. Los familiares de quienes iban a bordo siguen buscando respuestas. Un profesor afirma que debió ser una tubería corroída la que goteó e inundó el barco, pero lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, hay una zona apodada el Mar del Diablo. Se cree que es uno de los 12 vórtices viles que rodean la Tierra. Algunas personas afirman que en los vórtices viles ocurren cosas extrañas porque la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta es más fuerte allí que en cualquier otro lugar. El barco más famoso que desapareció en la zona fue un patrullero pesquero, el Kaio Maru número 5. En 1952, el buque se dirigió allí para investigar las naves que habían desaparecido anteriormente y se desvaneció junto con 31 tripulantes. Los científicos no creen que se trate de una desaparición misteriosa. Culpan a la erupción de un volcán submarino de lo ocurrido. Más de 25 millones de personas abordaron cruceros en todo el mundo en 2017. Puede que no parezca mucho, pero, por ejemplo, eso es más que la población de Bélgica. Es una excelente alternativa de vacaciones con una ventaja adicional. Puedes conocer varios destinos diferentes para visitarlos mejor en el futuro. Si ya reservaste un viaje en un crucero pero aún no tienes idea de lo que debes empacar, podrías comenzar con una búsqueda sobre las ubicaciones específicas de tu embarcación. De cualquier manera, asegúrate de llevar zapatos aptos para la cubierta que sean de tacón bajo. Además, empaca un par que sea cómodo para caminar distancias más largas para los días que pases en tierra. Dependiendo de la temporada, es posible que también quieras guardar algunos trajes de baño. Si estás tomando algún tipo de medicamento, asegúrate de llevarlo en su empaque original también. Si sueles usar poco equipaje, no te preocupes. La mayoría de los cruceros tienen cuartos de lavado. Son un poco caros, especialmente si quieres que tus prendas sean lavadas, planchadas y dobladas por ti. Pero te ahorran el ajetreo de empacar más prendas o lavarlas tú mismo. Es muy importante que te comuniques con la compañía de tu tarjeta de crédito antes de abordar el barco. Más aún si tu itinerario incluye visitar uno o más países extranjeros. Tu tarjeta podría ser bloqueada si hay alguna actividad inusual en tu cuenta. La mayoría de estas empresas tienen algoritmos que se activan una vez que aparecen varios cargos de diferentes países. Es exactamente lo que pasaría en un crucero. Informar de antemano te ahorrará la vergüenza de que te rechacen la tarjeta en algún restaurante. Y para asegurarte de conseguir la mejor habitación, antes de reservarla, revisa el plano de cubierta del barco. Debería estar disponible en su sitio web. Si lo que buscas es paz y tranquilidad, no optes por las habitaciones ubicadas directamente encima o debajo de cualquiera de los puntos de entretenimiento de la embarcación. Además, si te mareas fácilmente, evita los cuartos que están en la parte delantera del barco. En lugar de eso, elige los que están ubicados en el medio, en una cubierta inferior. Así sentirás menos movimiento. Y si es la primera vez que viajas en un crucero, te sorprenderá saber que algunas habitaciones no tienen ventanas. Antes de hacer una reserva, asegúrate de verificar todas las características del cuarto que deseas reservar. La mayoría de los cruceros tienen un montón de imágenes de las salas comunes en sus páginas de reserva y puede ser un poco confuso lo que en realidad ofrecen por un precio específico. Además, algunas habitaciones también son bastante pequeñas. Si no te gusta dormir en espacios limitados, es posible que quieras cambiar a un cuarto más grande, incluso si es un poco más caro. Siempre puedes dividir el costo con un amigo si quiere acompañarte en tu viaje. Ok, con la ayuda de la tecnología moderna, incluso si una habitación específica no tiene ventanas, no significa que no puedas ver las olas. ¿Cómo? Seguro te estás preguntando. Los cruceros más lujosos cuentan con un bono secreto. En las áreas sin acceso a la luz solar se construyen balcones virtuales. Estas pantallas de alta tecnología funcionan mostrándote lo que sucede afuera en tiempo real. También tienen un beneficio adicional. En caso de mal tiempo, los huéspedes aún pueden tener la sensación de estar al aire libre sin que el viento o la lluvia arruinen su cabello o su ropa. Y puede que no sea perfecto, pero aún así es mejor que estar en un lugar encerrado a bordo.
¿Que no quieres gastar mucho dinero en el crucero? Es posible, especialmente si buscas mejoras de última hora. Incluso podrías terminar teniendo vacaciones de millonarios sin tener que gastar mucho. Estas mejoras a veces incluyen cosas como un balcón privado en tu habitación, tal vez algunos servicios de spa o incluso mejores precios para comidas de alta gama. Y si no están todos reservados para el momento en que las personas abordan el barco, es posible que estén abiertos para el resto de los pasajeros a precios mucho mejores de los que tenían inicialmente. Puede haber obsequios ocultos a bordo si prestas mucha atención. Cosas como pasteles de cortesía a última hora de la mañana o una taza de té por la noche pueden ser algunos de los detallitos que se ofrecen a los huéspedes. Solo tienes que preguntar. Y es posible que quieras ver lo que están haciendo otros turistas. Algunas personas con más experiencia en cruceros pueden darte excelentes consejos y trucos. No tengas miedo de iniciar una conversación si ves que alguien obtuvo algo gratis. Algunos barcos no escatiman esfuerzos en cuanto a elegancia. Incluso tienen áreas exclusivas diseñadas para huéspedes que se hospedan en costosas suites. La mayoría de las veces están ubicadas en la parte superior del barco. En una embarcación en particular, estos tipos de huéspedes tienen miembros del personal designados llamados Royal Genies, que son similares a los mayordomos. Pueden atender a unas pocas cabinas. Dado que la línea de cruceros quiere distraer a otros invitados de hacerles preguntas que les quitarían tiempo a sus invitados asignados, estos Genies no usan etiquetas con su nombre en las áreas públicas. De hecho, la mayoría de las áreas comunes de los cruceros requieren que los viajeros sigan un código de vestimenta, pero si investigas con anticipación, es posible que descubras que ciertas zonas son más relajadas cuando se trata de lo que la gente debe usar. La mayoría de los barcos requieren que las personas sigan la regla de atuendo inteligente, lo que significa pantalones con una camisa con cuello para los hombres o blusas y faldas, vestidos o pantalones elegantes para las mujeres. En cuanto a los destinos de viaje, asegúrate de investigar con anticipación los puertos que vas a visitar. Así sabrás qué ponerte, qué tiempo hará y si necesitas empacar algo más, como un paraguas o una toalla de playa. Las escalas en los cruceros solo duran unas pocas horas en la mayoría de los casos, por lo que querrás aprovecharlas al máximo. Si un lugar en específico tiene museos o galerías de arte que quieres visitar, asegúrate de hacer reservas con anticipación para que no pierdas tiempo esperando en las filas. Ahora, algunos cruceros incluso brindan a sus huéspedes recorridos privados por los puertos que visitan. Asegúrate de reservarlos con anticipación en caso de que te interesen, ya que los cupos se llenan bastante rápido. Los tours independientes son un poco más privados, puedes pasar más tiempo con tu guía turístico e incluso hacer más preguntas. Recuerda siempre poner tu teléfono en modo avión mientras estés a bordo. La mayoría de las historias de terror de cruceros involucran a novatos que terminaron pagando miles de dólares en cargos de teléfonos celulares mientras estaban en los barcos, solo porque olvidaron apagarlos. Y si eres el tipo de persona que no puede apagar su teléfono, asegúrate de consultar con tu proveedor de telefonía celular antes de viajar al extranjero. Algunos pueden ofrecer planes especiales por tiempo limitado sin cargos adicionales. Podrás chatear, llamar o buscar videos en YouTube sin preocuparte por tener que pagar una fortuna. La mayoría de los cruceros también ofrecen Wi-Fi de cortesía o paquetes de Wi-Fi que se pueden comprar por adelantado, que son mucho más asequibles. Puedes limitarte a comunicarte con tus amigos y familiares en casa a través de FaceTime o Skype. Y las personas que han oído hablar de la tragedia del Titanic siempre se preguntan qué podría pasar si algo saliera mal a bordo. Bueno, tomemos los botes salvavidas, por ejemplo. El Titanic tenía solo 20 botes salvavidas a bordo, que trágicamente no fueron suficientes para acomodar a todos los pasajeros después de que el barco chocó contra el iceberg. Algunos cruceros elegantes en estos días tienen un número aún menor de botes, entre 15 y 18. ¿Esto es extraño? Bueno, en realidad no, dado que cada bote puede acomodar hasta 370 personas. E incluso los barcos más grandes, que tienen una capacidad estimada para 8,000 personas si están completos, incluidos los turistas y el personal, son seguros en caso de emergencia. El mar está un poco agitado hoy. Nada especial, pero aún así, tienes esa sensación en el estómago, como un presentimiento de fatalidad. Algo malo va a suceder. Y entonces, escuchas gritos aterrorizados. Te das la vuelta y ves una ola gigante, mucho más alta que las que rodean. ¿Es un tsunami? Es cierto, cuando la gente piensa en olas destructivas y aterradoras, los tsunamis son lo primero que viene a la mente. Pero la que va a golpear tu barco tiene una naturaleza diferente. Es una ola gigante. Tanto los tsunamis como las olas gigantes pueden causar consecuencias catastróficas. Sin embargo, la diferencia radica en lo que provoca estas paredes de agua y dónde ocurre la destrucción que traen consigo. Así que imagina una ola gigante de 18 metros de altura arrollando tu barco. Es un milagro que la embarcación no se hunda. Esta enorme ola, una total rebelde, parece haber aparecido de la nada, de manera muy repentina e inesperada.
Pero por muy misteriosas, solitarias y ominosas que puedan parecer las olas rebeldes, en realidad no son tan raras. Ahora, imagina el promedio de una habitación en tu casa. El techo probablemente tenga una altura de 2,5 metros. Una casa típica de 2 pisos mide entre 6 y 9 metros de altura. Y la Estatua de la Libertad tiene una altura de 34 metros si la medimos desde los pies hasta la parte superior de la cabeza. Ahora tienes algo con qué comparar las olas gigantes. La más grande de estas puede alcanzar una altura de 15 a 27 metros. Para ser considerada rebelde, una ola debe aparecer aparentemente de la nada y ser más alta que las otras olas en el área. Sin embargo, cuanto más alta, sigue siendo objeto de debate. Algunos expertos creen que debería ser al menos el doble de alta que otras grandes olas de la zona, mientras que otros no están de acuerdo. Las olas monstruosas también son más empinadas que las normales, que generalmente tienen forma de grandes marejadas, lo que les permite a los barcos maniobrar hacia arriba y hacia abajo en ellas, incluso cuando son realmente altas. Sin embargo, una ola monstruosa se asemeja a un muro de agua, y dado que es más empinada que las otras, choca contra un barco con una fuerza enorme. A veces puede romper sobre la embarcación. Otra razón por la que las olas gigantes son un misterio es que nadie ha filmado jamás la formación de una de ellas, ni ha seguido su ciclo de vida. Hay varias fotos de olas gigantes, pero durante muchos siglos, la única evidencia de su existencia fueron las leyendas e historias contadas por los marineros que las sobrevivieron. Los científicos aún no están seguros de cómo se forman, pero una teoría involucra el reforzamiento de ondas. Esto ocurre cuando dos ondas interactúan y sus alturas se combinan. Entonces, cuando una ola de 4,5 metros pasa sobre otra de 4,5 metros, hagamos las cuentas, resulta en una ola de 15 metros de corta duración. Pero las olas gigantes pueden ocurrir no solo en el océano. El 10 de noviembre de 1975, en el lago Superior, un grupo de 3 olas gigantes, también conocidas como las Tres Hermanas, podría haber hundido el SS Edmund Fitzgerald, un carguero estadounidense de los Grandes Lagos. El barco y los miembros de la tripulación se perdieron en la catástrofe. Las olas se sucedían demasiado rápidamente, por lo que la embarcación no podía recuperarse y deshacerse del agua de la primera ola antes de que la siguiente golpeara. El capitán, que no estaba lejos de Fitzgerald, informó que su embarcación había sido golpeada por 2 olas de 9 a 10 metros. Estas, seguidas probablemente por una tercera, luego se movieron hacia el Fitzgerald y podrían haber causado el hundimiento. Ahora digamos adiós a eso y pasemos a los tsunamis. Es un desastre natural extremadamente peligroso. Es muy diferente de las olas gigantes. En la mayoría de los casos es causado por un terremoto submarino. Usualmente cuando un tsunami se forma tiene solo unos pocos metros de altura. Pero cuanto más se acerca a la costa, más crece. Pronto entra en aguas poco profundas y comienza a desacelerarse. La primera ola del tsunami choca contra la costa. Su parte superior se mueve más rápido que la inferior, lo que hace que sea tan alta y empinada. El punto más bajo de la ola llega a tierra firme primero. En el proceso crea un efecto de vacío que aleja el agua de la costa y deja al descubierto el puerto y el fondo marino. Aquellos que reconocen esta primera señal de un tsunami que se acerca aún tienen la oportunidad de salvar sus vidas. 5 minutos después, una enorme pared de agua golpea la costa y arrasa con todo a su paso. Pero no es solo una ola, son muchas. Este fenómeno se llama tren de olas. La velocidad de este tren no depende de la distancia desde su origen, sino de la profundidad del océano. Los tsunamis pueden moverse tan rápido como un avión a reacción en medio del océano. Pero una vez que entran en aguas poco profundas, su velocidad disminuye. La primera ola del tsunami generalmente no es la más fuerte, pero muchas personas no lo saben y cometen un grave error que a veces cuesta vidas. Después de que pasa la primera ola, se relajan y creen que el peligro ha terminado. Por eso las siguientes olas, mucho más grandes y poderosas, los toman por sorpresa. A veces un tsunami llega como un torrente de agua espumosa. Otras hace que el mar se retire, lo que deja atrás peces varados y botes volteados. Además, si notas una leve subida del nivel del mar, podría ser un indicio de un tsunami que se aproxima. La corriente entrante es la primera ola del tsunami. La segunda puede ser incluso mayor, y llega un tiempo después. También puedes notar burbujas, remolinos y formaciones extrañas en el agua de mar. Son otra señal segura de que un tsunami se acerca. Las oleadas repetitivas también pueden advertirte sobre este fenómeno. Si ves ondas inusuales que llegan a intervalos regulares, podría ser el momento de evacuar hacia tierras altas.
Sorprendentemente, algunos de los tsunamis más grandes del mundo fueron causados por deslizamientos de tierra. Por ejemplo, un deslizamiento en la bahía Lituya, en Alaska, formó una megaola, una de las más grandes registradas. Su altura fue de 524 metros. El megatsunami se elevó sobre el promontorio, por lo que arrasó árboles, plantas y suelo hasta llegar a la roca madre. La ola alcanzó más de la mitad de la altura del Burj Khalifa, la construcción más alta del mundo. Cuando un tercio del volcán East Molokai en Hawái se derrumbó y colapsó en el Océano Pacífico, desencadenó un tsunami del tamaño de uno de los edificios más altos del mundo, la Torre de Shanghái. La ola alcanzó aproximadamente 610 metros de altura. Otro fenómeno oceánico extraño y peligroso son las olas cuadradas. Aparecen cuando dos patrones de olas diferentes chocan entre sí a 90 grados. A menudo ocurre cerca de penínsulas o tierras donde se encuentran dos mareas u océanos diferentes. Este fenómeno parece bastante espectacular, pero solo si lo observas desde la orilla. Si piensas en meterte al agua para jugar con esas olas, las corrientes cruzadas en ese lugar pueden fácilmente arrastrar bajo la superficie incluso a un nadador experimentado. Las olas cuadradas han causado muchos accidentes marítimos a lo largo de los años. Y si ves olas revueltas y agitadas llevando escombros marinos y algas, mantente fuera del agua también. Puede ser una señal de una fuerte corriente de resaca. Puede llevarte muy lejos mar adentro. Y ahora permíteme hablarte de un fenómeno mucho más grande. Yo diría que a escala planetaria, llamado ondas de Rossby. Hay dos tipos de estas ondas, oceánicas y atmosféricas. Pero ya que hemos estado hablando de las olas oceánicas, sí. Las ondas de Rossby de movimiento lento son completamente diferentes a las ondas superficiales del océano. No se parecen a esas que rompen en la costa. No, las ondas de Rossby son movimientos gigantes del océano que se extienden horizontalmente a lo largo del planeta. Se desplazan cientos de kilómetros en dirección oeste y son tan masivas que pueden cambiar las condiciones climáticas en nuestro planeta. Contribuyen a las mareas altas e incluso a inundaciones en algunas áreas de todo el mundo. Los movimientos de las ondas de Rossby son complicados y dependen de la ubicación. Por ejemplo, en el Pacífico, las ondas más cercanas al Ecuador tardan de unos meses a un año en atravesar el océano. Al mismo tiempo, las más alejadas del Ecuador a menudo necesitan más de 10 años para completar este viaje. Así que, cuando pasen, asegúrate de saludar. Cuando menciones tus planes de viajar a Tristán de Acuña, es probable que tus amigos ni siquiera sepan dónde se encuentra esta isla remota. Y no es de extrañar, ya que Tristán de Acuña es considerado el archipiélago habitado más remoto del mundo con la tierra poblada más cercana, Santa Elena, a unos 2.400 kilómetros de distancia. Ahora solo hay 229 personas viviendo allí. En una comunidad tan unida, todos son primos, tíos o quizás solo amigos, pero sin duda todos se conocen. Hay tan solo 10 apellidos en la isla, los cuales representan solo a 10 familias. Llegar allí es toda una aventura. No hay aeropuertos en la isla, lo que significa que tu viaje deberá hacerse principalmente por mar. Por lo general, requiere un viaje de varios días desde Sudáfrica. Solo 3 barcos prestan servicio regular a la isla, con menos de una docena de viajes al año. Algunas líneas de cruceros pueden incluirlos en sus itinerarios, pero los arreglos de viaje deben hacerse con mucha antelación debido a las limitadas plazas disponibles en el barco desde Ciudad del Cabo, y también necesitarás permiso para desembarcar. Aunque Tristán no cuenta con hoteles tradicionales, hay varias casas de huéspedes y también podrías tener la oportunidad de hospedarte con una familia local. Ellos te ofrecerán un lugar para dormir, 3 comidas al día y servicios de lavandería. El 88% de lo que pagas va directamente a la familia de la isla y solo el 12% son impuestos. Por cierto, el alojamiento es sorprendentemente asequible. Costaba alrededor de 30 libras esterlinas por pensión completa en 2024. Sí, allí usan libras esterlinas porque son parte de un territorio británico de ultramar, pero también existe una moneda local llamada Libra de Santa Elena que se usa a la paridad con las libras esterlinas. Por cierto, han pasado solo alrededor de 80 años desde que la isla comenzó a usar dinero real. En 1942, la estación naval empezó a pagar salarios en efectivo, lo que ayudó a los isleños de Tristán a pasar de una economía de trueque a un sistema basado en efectivo. Esto les permitió experimentar la novedad de realizar sus primeras compras con dinero. Solo un aviso: empaca todo lo que puedas necesitar antes de irte, ya que definitivamente no encontrarás un Walmart allá. Quiero decir, no me malinterpretes, hay un supermercado y todo, pero no es como al que estás acostumbrado con estanterías interminables llenas de frascos gigantes de mayonesa.
La tienda de la isla de Tristán, a menudo llamada el supermercado, carece de vitrinas de vidrio y anuncios llamativos. Y seamos sinceros, parece un granero abandonado desde afuera. Aún así, desempeña un papel crucial al proporcionar bienes esenciales para complementar los alimentos y tejidos locales. Si un residente quiere comprar algo, debe hacer su pedido con meses de anticipación para los artículos que llegan con los barcos entrantes. La tienda opera de lunes a viernes. Hoy en día los isleños siguen cultivando sus propios productos y criando ganado. El supermercado se ha convertido en una fuente vital para otros artículos esenciales como harina, azúcar y una variedad de comestibles, incluidos el pan congelado y productos típicos de los supermercados del Reino Unido o Sudáfrica. Y aunque la economía de la isla depende en gran medida de la pesca, especialmente de langostas, los isleños son, en gran parte, autosuficientes. Vamos a trasladarnos a otro destino súper difícil de alcanzar, pero esta vez es un nivel más en dificultad. Estoy hablando de la famosa ciudad de la hipoxia, el lugar con la menor cantidad de oxígeno en el planeta. Claro, es solo un apodo, ya que su nombre real es La Rinconada y se encuentra en Perú. Llegar allí implica escalar más de 5 kilómetros hacia las montañas. ¿Y qué esperabas de la ciudad más alta del mundo? A pesar de su difícil acceso, alberga a muchas más personas que Tristán de Acuña, entre 30 y 50,000. Y mientras que la isla en medio de la nada luce idílica, la ciudad peruana de La Rinconada tiene un aspecto muy diferente. El diseño urbano se caracteriza por residencias de baja altura, donde los servicios esenciales son limitados. La Rinconada carece de un suministro confiable de agua corriente y no cuenta con un sistema de alcantarillado. La comunidad no dispone de un servicio de recolección de basura, lo cual obliga a los residentes a quemar o a enterrar sus desechos. Además, hasta principios de la década de 2000, La Rinconada no tenía acceso a electricidad. La mayoría de las cosas, incluidos los alimentos más esenciales, deben ser traídas desde afuera. A pesar de haber sido originalmente una ciudad minera, en la actualidad ofrece una gama más amplia de actividades para ganarse la vida. Algunas personas se dedican al comercio de comida, ropa, lo que sea, mientras que otras ofrecen servicios, y algunos incluso abren baños públicos. En términos arquitectónicos, La Rinconada tiene pero muy poco que ofrecer. El patrón es bastante predecible: chozas de metal corrugado que son inestables y se están oxidando. La elección de materiales está dictada por la practicidad. Estas láminas de metal son las más ligeras y fáciles para que los mineros las transporten al glaciar. Lamentablemente, las casas carecen de un aislamiento adecuado, lo que deja a los residentes temblando de frío a pesar de que tienen acceso a lana de oveja locales, la cual es un excelente aislante. Existen viviendas de piedra más resistentes, pero son raras y generalmente están habitadas por mineros más acaudalados. Aunque la arquitectura podría no ser particularmente cautivadora, las vistas sin duda lo son. En casi cualquier rincón de La Rinconada, una mirada hacia arriba revela la Bella Durmiente, un inmenso glaciar que se alza sobre el pueblo. Llegar a La Rinconada es muy difícil. Primero, necesitarás volar al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete en Cusco, Perú. Una vez allí, puedes tomar un tren o autobús a Puno, que está justo al lado del lago Titicaca. Y aquí es donde se complica un poco. La única manera de llegar a La Rinconada es haciendo autostop o buscando un aventón hacia las montañas. Puede haber algunos buses, pero no tienen un horario fijo. Si te animas, puedes alquilar un coche, pero ten cuidado, las carreteras pueden ser bastante accidentadas y complicadas de recorrer. Así que un poco de precaución extra te llevará lejos en esta aventura. A diferencia de Tristán de Acuña, donde adoptaron el dinero en efectivo en la década de 1940, La Rinconada no depende mucho de él. La economía de este lugar se basa principalmente en las minas de oro. Estas están sin vigilancia, no están reguladas y suelen ser peligrosas. Los mineros trabajan durante 30 días bajo un sistema de cachorreo donde en el día 31 se les permite llevar todo el mineral que puedan cargar como forma de pago. La Rinconada no tiene banco, pero cuenta con muchas agencias de envío de dinero que los mineros utilizan para enviarles dinero a sus familias. Aún así, nunca saben cuánto van a poder enviar. El cachorreo no es como un salario regular, es cuestión de suerte. Nuestro próximo destino es Svalbard, un lugar que puede parecer inhóspito debido a su clima. Pero los locales reciben a todos con los brazos abiertos. No se requiere visa si deseas visitar o incluso trabajar allí. Ubicado cerca de la cima del mundo, Svalbard ofrece un encanto único y remoto. La capital, Longyearbyen, alberga una comunidad fascinante diversa, con más de 50 nacionalidades representadas entre sus 2.400 residentes. Incluso podrías ver un oso polar paseando por la ciudad en ocasiones. El espacio habitable es compacto, hay solo una tienda de comestibles y las calles están numeradas en lugar de tener nombres, lo que añade un toque distintivo al pueblo.
Longyearbyen también cuenta con un centro universitario con alrededor de 300 estudiantes. Curiosamente, cada alumno debe aprender a usar armas de fuego por seguridad en la naturaleza circundante. Originalmente fue fundada como una ciudad minera, al igual que La Rinconada, pero el enfoque se ha desplazado hacia el turismo. Sin embargo, una tradición peculiar perdura desde sus días de mineros. Tanto los visitantes como los residentes se quitan los zapatos al entrar en hoteles y restaurantes, una práctica nacida de la necesidad de mantener a raya el polvo de carbón. El último destino de hoy es la isla Palmerston, un remoto atalón de coral en las Islas Cook, ubicado a unos 466 kilómetros al noroeste de Rarotonga. El famoso viajero James Cook la visitó el 16 de junio de 1774 y el lugar estaba deshabitado en ese momento a pesar de las tumbas antiguas encontradas allí. Hoy en día la isla alberga a una pequeña población de solo 25 residentes, principalmente descendientes del marinero inglés del siglo XIX, William Masters. Masters llegó en 1863 con 2 esposas polinesias y posteriormente añadió una tercera a la lista. Fue padre de 23 hijos. La pesca es el pilar de la economía local, lo que se asemeja a un modo de vida de subsistencia debido al aislamiento de la isla. Los servicios modernos y de comunicación están disponibles, y aunque no hay aeropuertos, los barcos de carga visitan el sitio periódicamente.